encontramos reunidos una vez más para continuar con este hermoso estudio de Génesis. Pero antes de empezar, los voy a invitar a que inclinemos nuestros rostros para presentarle una oración al Señor, para que, como ha venido haciendo cada día, cada clase, nos guíe en este estudio también el día de hoy. Señor, te damos gracias por este día. Te damos gracias, Señor, porque tú eres el Ebenezer en nosotros. Tú eres, Señor, quien nos ha propiciado, tú eres quien nos ha dado el querer como el hacer. Por eso, Señor, te agradecemos por las clases que estamos teniendo el día de hoy y te pedimos que nos guíes a través de tu Espíritu Santo sobre todo lo que vamos a decir, Señor, para que sea tu palabra y pon el entendimiento sobre nosotros. Te lo pedimos en el precioso y maravilloso nombre de nuestro Señor Jesucristo. Amén y amén. Hermanos, continuando con este estudio, el día de hoy, vamos a tocar el capítulo que no pudimos terminar la clase anterior, que fue el capítulo número 15. Hoy día vamos a desarrollar el capítulo número 15, 16 y 17. En estos capítulos, nosotros vamos a hablar específicamente de lo que es Abraham y sus hijos. El tema central vendría a ser en estos tres capítulos Abraham y sus hijos. Por eso los voy a invitar a que me sigan con la Biblia. Nos vayamos al capítulo 15, a Génesis 15, versículo 1 al 7. Vamos a empezar leyendo. Dios promete a Abraham un hijo. Después de estas cosas vino la palabra de Jehová a Abraham en visión, diciendo: No temas, Abraham, yo soy tu escudo, y tu galardón será sobremanera grande. Y respondió Abraham: Señor Jehová, ¿qué me darás, siendo así que ando sin hijo, y el mayordomo de mi casa, en ese Damaseno, Eliezer? Dijo también Abraham: Mira que no me has dado prole, y he aquí que será mi heredero un esclavo nacido en mi casa. Lo que estamos viendo aquí es, Abraham está citando lo que en ese momento se tenía por costumbre, la manera en que se transmitían las herencias. Si no existía un familiar cercano al que ellos tenían que cederle la herencia al esclavo nacido en casa, y se convertiría en un hombre libre, el dueño de todo lo que Abraham tenía. Continuamos. Luego vino a él palabra de Jehová, diciendo: No te heredará sino un hijo tuyo será el que te heredará. Y lo llevó fuera y le dijo: Mira ahora los cielos y cuenta las estrellas si las puedes contar. Y le dijo: Así será tu descendencia. Y creyó a Jehová y le fue contado por justicia. Es importante, hermanos, que nosotros mostremos nuestra fe y nuestra confianza en el Señor, porque Abraham, que es conocido también como el padre de la fe, él creyó en las palabras de Dios. Imagínense ustedes el momento en que se está viviendo con Abraham. Abraham solamente tiene como un background, como un conocimiento, lo que se ha venido transmitiendo oralmente desde que fue hecho el hombre a través de Adán, ¿no? Y así sucesivamente. Cuando vivimos lo que es la herencia, lo que es la genealogía, nos damos cuenta que cuando llegamos a Noé y viene el diluvio y empieza con sus 3 hijos nuevamente a multiplicarse y a fructificar el hombre, sabemos que Abraham viene de la descendencia de Sem. Y asimismo, así como Noé y los hijos de Noé, se siguió transmitiendo de la misma manera la historia, los sucesos, las costumbres y las cosas que Dios tenía por normar. O sea que Abraham en realidad no tenía una Biblia como la tenemos ahora, no tenía nada más que las historias que se le habían relatado a través de sus antecesores, sus antepasados. Y sin embargo, él creyó. Abraham vendría a ser el ejemplo de que hoy somos nosotros. Abraham no vio, pero creyó. Es lo que nosotros ahora hacemos. Nosotros no vivimos en el siglo I, no tuvimos la oportunidad de ver a nuestro Señor Jesucristo personalmente, pero creemos en Él
y creemos en su palabra de Él. Asimismo, podemos hacer esa similitud con Abraham en ese momento. Continuamos. Y le dijo: yo soy Jehová, que te saqué de Ur de los Caldeos para darte a heredar esta tierra. Sabemos que cuando salieron de Ur, como ya lo hemos visto, en ese momento el padre de Abraham estaba vivo, que es Taré. Y Taré pide a la familia que se muevan a lo que es Harán. Cuando Dios habla directamente con Abraham, habla en Harán. En Harán es que Dios se le revela directamente a Abraham cuando tenía 75 años de edad, dice la palabra. Sin embargo, nosotros vamos a observar que en este versículo 7 le dice: yo Jehová te saqué de Ur de los Caldeos. ¿Por qué le dice esto? Porque el Señor fue el que motivó a Taré para que saliera de Ur y se moviera a Harán. ¿Por qué no habló Dios directamente con Abraham cuando estuvo en Ur? Porque el Señor sabía cómo era la manera en que se llevaban las cosas y cómo se respetaba la autoridad. Y en ese momento, cuando Taré estaba vivo, él era la autoridad de la familia. Por lo tanto, no podía hablarle a Abraham y Abraham pasar por encima de Taré. Tenía que motivarlo a Taré a que saliera de Ur y se moviera a Harán. Y eso es lo que hizo el Señor. Movió el corazón de Taré y lo movió hacia Harán. Por eso que cuando ya se revela a Abraham en Harán, le dice: yo te saqué de Ur. ¿Por qué? Porque el movimiento aún que hizo su padre fue motivado y respaldado por Dios. Continuamos con el siguiente. Capítulo 15, versículo 8. Y él respondió: Señor Jehová, ¿en qué conoceré que la he de heredar? Y le dijo: tráeme una becerra de 3 años, y una cabra de 3 años, y un carnero de 3 años, y una tórtola también, y un palomino. Y tomó él todo esto, y los partió por la mitad, y puso cada mitad una enfrente de la otra, mas no partió las aves. Y descendían aves de rapiña sobre los cuerpos muertos, y Abraham las ahuyentaba. Mas a la caída del sol sobrecogió el sueño a Abraham, y he aquí que el temor de una grande oscuridad cayó sobre él. Entonces Jehová dijo a Abraham: ten por cierto que tu descendencia morará en tierra ajena, y será esclava allí, y será oprimida 400 años. Observen ustedes cómo en el versículo 13 el Señor, ya en ese momento en que todavía el pueblo de Israel, el pueblo judío, el pueblo hebreo, no se ha conformado como pueblo, ni siquiera todavía Abraham ha tenido a Isaac, su segundo hijo. Sin embargo, ya el Señor le está dando cuenta, le está haciendo conocer a Abraham lo que le va a suceder a su descendencia cuando llegue el momento en que se va a mover a Egipto. No, va a vivir esclavo, dice, 400 años. Sabemos que ese periodo de esclavitud fue un poco mayor de 400 años, pero ya el Señor le comunica, le da ese conocimiento a Abraham. Y Abraham cree en todo esto. Observen ustedes que cuando Abraham está teniendo esta revelación de nuestro Dios, la está teniendo a través de una visión. No se habla de que habló personalmente con Dios, que Dios se personalizó, cuando lo vamos a ver más adelante en la historia. Sin embargo, esto es a través de una visión. Pero la fe de Abraham era grande y él creyó en todo lo que se le dijo. Continuamos. Versículo 14. Mas también a la nación a la cual servirán, juzgaré yo, y después de esto saldrán con gran riqueza. Para aquellos que conocemos la historia, sabemos que el pueblo de Israel llegará a Egipto y pasarán más de 400 años, y posteriormente, cuando este pueblo sea liberado, sabemos que se le entregará riquezas por parte de su opresor, por parte de Egipto, y saldrán con riquezas de Egipto y serán liberados, y Egipto será
castigado, como hoy lo vamos a ver más adelante en la historia cuando lo estudiemos. Continuamos. Y tú vendrás en paz y serás sepultado en buena vejez. Con eso termina con el 15. Dice Génesis 15, versículo 16 al 21. Y en la cuarta generación volverán acá, porque aún no ha llegado a su colmo la maldad del amorreo hasta aquí. ¿Se dan cuenta ustedes que realmente ya Abraham estuvo en la tierra prometida, en lo que es la región de Canaán, que hoy es Israel, y serán movidos a Egipto, y después de esta cuarta generación, o sea, después de estos 400 años que pasen, volverán, dice, nuevamente, ¿a dónde? A la tierra prometida. Y sucedió que puesto el sol, y ya oscurecido, se veía un horno humeando y una antorcha de fuego que pasaba por entre los animales divididos. Y en aquel día hizo Jehová un pacto con Abraham, diciendo: a tu descendencia daré esta tierra, desde el río de Egipto hasta el río grande, el río Éufrates, la tierra de los eneos, los ceneseos, los camoneos, los heteos, los fereceos, los refaitas, los amorreos, los cananeos, los gergeseos y los jebuseos. Cuando hemos analizado y hemos estudiado el mapa en la clase anterior, nos hemos dado cuenta que alrededor de la tierra, de lo que conocemos como la tierra de Canaán, se colocaron todos estos pueblos que son pueblos paganos y que sabemos que son de la descendencia de Cam. Todos estos pueblos paganos se colocaron en esta tierra, que era la tierra prometida que va a ocupar Abraham y los descendientes de Abraham. Abraham ocupó esta tierra, y después de que el pueblo se convierta ya en lo que es Jerusalén, el pueblo judío debe regresar y tomar nuevamente posesión de esta tierra. Sabemos que la posesión de la tierra no fue entregada libremente, sino ellos tienen que pelear por lo que se les va a entregar. Pero vamos a seguir viendo esto más adelante. Continuamos. Génesis capítulo 16 al 21, ya aquí el capítulo 15 ha terminado y nos vamos ahora al capítulo 16. Génesis 16 del 1 al 5. Aquí ya vamos a empezar a hablar de Agar e Ismael. Aquí empezamos nosotros y lo vamos a analizar más adelante, porque esta es la parte entre el capítulo 16 y 17, es la parte en que vamos a ubicarnos entre lo que es la esclava Agar, la esclava egipcia Agar, Ismael su hijo, a Sara y Isaac su hijo. Y vamos a ver esa relación que existe entre los dos, porque los dos vienen a ser los hijos de Abraham. Y vamos a hablar un poco sobre eso. Génesis 16, versículo del 1 al 5, vamos a leer. Sarai, mujer de Abraham, no le daba hijos, y ella tenía una sierva egipcia que se llamaba Agar. Dijo entonces Sarai a Abraham: ya ves que Jehová me ha hecho estéril, te ruego pues que te llegues a mi sierva, quizás tendré hijos de ella. Y atendió Abraham al ruego de Sarai. Todavía aquí no se le ha cambiado el nombre ni a Abraham ni a Sara. Se sigue llamando Abraham y se sigue llamando Sarai. Y Sarai, mujer de Abraham, tomó a Agar su sierva egipcia al cabo de 10 años que había habitado en la tierra de Canaán, y la dio por mujer a Abraham, su marido, y él se llegó a Agar, la cual concibió. Cuando vio que había concebido, miraba con desprecio a su señora. Entonces Sarai dijo a Abraham: me afrenta sobre ti, yo te di mi sierva por mujer, y viéndose encinta me mira con desprecio. Juzgue Jehová entre tú y yo. Yo quiero que nos detengamos un momento aquí, porque en este relato del versículo 1 al 5, nosotros nos vamos a dar cuenta que Sarai en ese momento entrega a Agar
su esclava a Abraham. Ese acto de entregar a Agar, la esclava, a Abraham para que se llegue a ella y pueda tener un hijo, era legal en ese momento, era permitido. O sea, en ese momento, cuando Sara entrega a la esclava para que cumpla con el papel de ser mujer de Abraham y pueda concebir, no se ha quebrantado la costumbre, porque recuerden que la ley de Moisés viene después, no se ha quebrantado la costumbre ni las disposiciones que hasta en ese momento estaban vigentes para la vida y la manera en que se desenvolvían, porque priorizaba el mandato de Dios, que era multiplicaos y fructificad, ¿no?, en cuanto a los hombres y la tierra. Entonces ya sabemos que analizando el primer actuar de Sara es correcto. ¿Por qué? Porque está dentro de lo que está enmarcado, ¿no?, en la costumbre y en las disposiciones de Dios de ese entonces. Continuamos. Y respondió Abraham a Sarai: he aquí, tu sierva está en tu mano, haz con ella lo que bien te parezca. Y como Sarai la afligía, ella huyó de su presencia. Y observen aquí, porque Agar se mueve 2 veces fuera del área de lo que corresponde la vivienda, el área de la casa de Abraham. La primera vez huye. Y dice: y la halló el ángel de Jehová junto a una fuente de agua en el desierto, junto a la fuente que está en el camino de Shur. Y le dijo a Agar, sierva de Sarai: ¿de dónde vienes tú y a dónde vas? Y ella respondió: huyo de delante de Sarai mi señora. Y le dijo el ángel de Jehová: vuélvete a tu señora y ponte sumisa bajo su mano. Y le dijo también el ángel de Jehová: multiplicaré tanto tu descendencia que no podrá ser contada a causa de la multitud. Observen ustedes cómo en este momento nosotros estamos viendo cómo el Señor no solamente la encuentra, le habla, llega a Agar. Cuando Agar huye, llega y le dice: vuelve. Pese a que el Señor conoce y sabe su aflicción que está sufriendo, el Señor le dice: vuelve y ponte sumisa. Sabemos que uno de los principios que Dios nos ha enseñado en su palabra es que nosotros debemos orar no solamente por los que nos amamos, los que nosotros amamos, nuestros amigos, sino aún debemos orar por nuestros enemigos. Y también dice la palabra que debemos tener paciencia y soportar aún aquellos que son difíciles de soportar. En este momento aquí, para Agar, Sarai era difícil de soportar la convivencia por las condiciones en las que se había producido a través del embarazo de Agar y la posición en la que Agar, dice la palabra, se había puesto con relación a Sarai. Sin embargo, no solamente quiero resaltar esto, sino quiero resaltar algo que dice el versículo 9. Y es importante ir tomando cada cosa que se resalta, porque más adelante nos vamos a dar cuenta que esto se toma, ¿para qué? Para ejercer lo que mañana más tarde se va a llamar la religión de cada uno de los pueblos. Dice el versículo 9: y le dijo el ángel de Jehová: vuélvete a tu señora y ponte sumisa bajo su mano. ¿Qué significa sumisa? O sea, sométete a Sarai. Eso es lo que Dios le ordena a Agar: sumisión. Continuamos. Quiero que tomen en cuenta esto para que nosotros vayamos viendo cómo se va desarrollando y cómo esto se va produciendo. Y no solo eso, no solamente le dice que debe soportar a aquella persona que no es fácil de estar presente ante ella, sino que además de pedirle, le pide sumisión, o sea, le pide que se someta totalmente. Y en el versículo 10 vemos que da una promesa a Dios. Así como hizo un pacto con Abraham, empieza dando una promesa y le dijo también el ángel de Jehová: multiplicaré tanto tu descendencia que no podrá ser contada a causa de la multitud. Observen ustedes que igual que le dijo a Abraham que multiplicará, le dice a Agar que multiplicará su descendencia hasta el punto que no podrá ser contada.
Por eso es importante que nosotros vayamos tomando en cuenta todos estos aspectos para darnos cuenta de cómo el Señor realmente trabaja. Y vemos y dijimos que todo lo que de Abraham viene será bendecido, y todo lo que maldiga a Abraham será maldito. Así dice la palabra de Dios. Y por eso sabemos que aún los hijos y las mujeres que se llegaron a Abraham, en este momento el Señor está mostrando que está bendiciendo a Agar con una descendencia que no podrá ser contada. Lo mismo que le dijo a Abraham para con su esposa Sarai. Continuamos. Génesis 16, versículo 11. Además le dijo el ángel de Jehová: He aquí que has concebido y darás a luz un hijo, y llamarás su nombre Ismael, porque Jehová ha oído tu aflicción. Una de las características que debemos tomar en cuenta es que el nombre del hijo que va a tener la esclava egipcia Agar lo escoge Dios. No lo escoge ni Agar ni Abraham, lo escoge Dios. Y él será, y aquí hago esta división para poder entender las características de lo que será él, un hombre fiero, su mano será contra todos y la mano de todos contra él. Delante de todos sus hermanos habitará. Entonces llamó el nombre de Jehová, que con ella hablaba: Tú eres Dios que ve, porque dijo: No he visto también aquí al que me ve. Por lo cual llamó al pozo, pozo del viviente que me ve. He aquí está entre Cades y Bered. Con relación a esto, existen tradiciones musulmanas, porque vamos a ver más adelante que de Ismael vienen los ismaelitas, y después viene la religión ismaelita, que es el Islam, y de ahí vienen los musulmanes. Entonces vamos a ver que hay tradiciones que tienen que ver con este pasaje. Este pasaje de Abraham también se encuentra en el libro del Corán. ¿Por qué? Porque es una historia que es tomada como el principio de lo que ellos consideran equivocadamente, por la manera en que mañana más adelante lo vamos a exponer, de la manera que más adelante lo vamos a exponer, y vamos a ver nosotros en que realmente nos vamos a dar cuenta cómo ellos toman la historia y la van modificando. Continuamos. Y Agar dio a luz un hijo a Abraham, y llamó a Abraham el nombre del hijo que le dio a Agar, Ismael. Era Abraham de edad de 86 años cuando Agar dio a luz a Ismael. Observen ustedes que Abraham no deja de cumplir con la disposición de Dios. Podemos presumir que Agar le comunicó a Abraham que Dios había pedido que ese sea el nombre. Ahora nos vamos al versículo 17. Al capítulo 17, vamos a empezar del versículo 1 al 8. Y se llama la circuncisión, señal del pacto. Era Abraham de la edad de 99 años cuando le apareció Jehová y le dijo: Yo soy el Dios Todopoderoso. Anda delante de mí y sé perfecto. Y pondré mi pacto entre mí y ti, y te multiplicaré en gran manera. Entonces Abraham se postró sobre su rostro, y Dios habló con él diciendo: He aquí mi pacto es contigo, y serás padre de muchedumbre de gentes. Y no se llamará más tu nombre Abraham, sino que tu nombre será Abraham, porque te he puesto por padre de muchedumbre de gentes. Y te multiplicaré en gran manera, y haré naciones de ti, reyes saldrán de ti. Observen cómo aquí, esta es una de las cosas, de los eventos más importantes que suceden en la Biblia. El establecimiento de este pacto es el establecimiento y es el inicio de lo que vendría a ser más adelante la conformación del pueblo hebreo, después llamado el pueblo judío, y que es el que habita el día de hoy en Israel. Y de ahí también nosotros venimos después con nuestro Señor Jesucristo,
y nos llamamos cristianos. Todo esto tenemos como el eje central, ¿no? Como el patriarca, que lo llama el Señor, pero vendría a ser el punto de partida y el eje central donde se inicia realmente la creación de este pueblo. En el momento que Abraham y tiene los hijos Isaac y Ismael, en ese momento Abraham todavía no es conocido como un hebreo, ni es conocido como un judío, porque todavía no se ha formado este pueblo. Pero él, ¿por qué no tiene esa identificación? Porque él en ese momento va a formar parte después de muchos pueblos. Va a ser parte de dos líneas que Dios mismo lo sostiene en su palabra. En la línea de Ismael y la línea de Isaac. Y por eso es que en ese momento él no tiene una identificación plena, pero obviamente es el patriarca de nosotros que somos los cristianos, los judíos, y de todo lo que es Ismael. ¿Por qué? Porque sabemos que a Agar le hace la promesa de que será madre de una descendencia muy grande. Y más adelante lo vamos a ver, que le dice, que inclusive, así como le dice a Abraham, le dice serás tú y de ti saldrán reyes, también le dice lo que es de Ismael vendrán príncipes. Por eso que nosotros nos vamos a dar cuenta que existen dos líneas bíblicas puestas en el Antiguo Testamento. Continuamos. Vamos a continuar. Dice, y pondré mi pacto entre mí y te multiplicaré en gran manera. Entonces Abraham se postró sobre su rostro, y Dios habló con él diciendo, he aquí mi pacto es contigo, y serás padre de muchedumbre de gentes, como ya lo hemos explicado. Y no se llamará más tu nombre Abraham, sino que tu nombre será Abraham, porque te he puesto por padre de muchas gentes. Y te multiplicaré en gran manera, y haré naciones de ti, y reyes saldrán de ti. Y estableceré mi pacto entre mí y ti, y tu descendencia después de ti en sus generaciones, por pacto perpetuo, para ser tu Dios y el de tu descendencia después de ti. Por eso es que nosotros nos vemos beneficiados con este pacto, porque es un pacto perpetuo. Es esa bendición que cae o que recae sobre Abraham. Esa bendición es extendida y llega hasta nosotros, nos alcanza. Y te daré a ti y a tu descendencia después de ti la tierra en que moras, toda la tierra de Canaán en heredad perpetua, y seré el Dios de ellos. Cuando le está hablando aquí específicamente, le está hablando que le dará a su descendencia después de ti la tierra en que moras, y será, dice, en heredad perpetua, y será el Dios, y seré el Dios de ellos. ¿Qué significa esto, heredad perpetua? Significa que solo se está refiriendo a la Israel actual, que nos estamos refiriendo a lo que corresponde el pueblo actual de Israel. No, porque el pueblo actual de Israel está ahorita en posición, pero la heredad perpetua significa que nunca se perderá. Entonces sabemos que vendrá la nueva Jerusalén, que es el área de Canaán donde se depositará. Sabemos lo inmenso y lo grande que es esa ciudad, que abarcará todo el área de Canaán, y se depositará y estará perpetuamente ahí, tal como dice la palabra en Apocalipsis. Por eso es que aquí ya el Señor le está diciendo, y será por heredad perpetua, porque ahí habitaremos todos aquellos que venimos del linaje de Abraham. Continuamos. Versículo 9. Dijo de nuevo Dios a Abraham, en cuanto a ti, guardarás mi pacto y tu descendencia después de ti por sus generaciones. Este es mi pacto, que guardaréis entre mí y vosotros y tu descendencia después de ti. Será circuncidado todo varón de entre vosotros. Circuncidaréis pues la carne de vuestro prepucio, y será por señal de pacto entre mí y vosotros.
y de edad de 8 días será circuncidado todo varón entre vosotros por vuestras generaciones, el nacido en casa, el comprado por dinero, a cualquier extranjero que no fuera de tu linaje. Debe ser circuncidado el nacido en tu casa y el comprado por dinero, y estará en mi pacto en vuestra carne por pacto perpetuo. Observen ustedes cómo todo aquel que es incluido en la casa de Abraham debe sujetarse a la circuncisión y automáticamente está considerado por Dios dentro de lo que es el alcance de este pacto perpetuo. Por eso es que es importante. Ahora, esto ya está establecido aquí y es establecido antes de la ley. Como vemos, la circuncisión es un mandato de Dios y es establecido antes de la ley de Moisés. Continuamos. Y se lo establece para todo lo que vendría a ser el pueblo de Dios en ese momento. Más adelante ya sabemos que con nuestro Señor Jesucristo, Él explica cómo es cuando hace la variación sobre lo que es la circuncisión. Continuamos. Dice, y el varón incircunciso, el que no hubiere circuncidado la carne de su prepucio, aquella persona será cortada de su pueblo, ha violado mi pacto. O sea, aquel que no se somete a la circuncisión automáticamente queda fuera de lo que es el pacto de Dios, porque ha sido violado y será cortado. Quiere decir que será sacado, dejado de lado. Génesis 17, versículo 15 al 21. Y dijo también Dios a Abraham: a Sarai tu mujer no la llamarás Sarai, mas Sara será su nombre. Y aquí también le cambia el nombre de Sarai por Sara. Y la bendeciré y también te daré de ella hijo. Si la bendeciré y vendrá a ser madre de naciones, reyes de pueblos vendrán de ella. Lo mismo que le dice a Agar, madre de muchas personas. Entonces Abraham se postró sobre su rostro y se rió. Observen ustedes que aún el hombre, haciendo todo lo que Dios le había indicado, creyendo en él, el hombre por su naturaleza se ríe, duda de Dios momentáneamente. Dice, Abraham se postró sobre su rostro y se rió, y dijo en su corazón: ¿a hombre de 100 años ha de nacer hijo? ¿Y Sara ya de 90 años ha de concebir? ¿Por qué? Porque él pensó en que ya físicamente no podía hacerlo. Pero para Dios no existe ley, ni física ni humana, que lo limite, porque Él está sobre la creación, está sobre toda ley, ley de hombres o ley de la naturaleza. Y dijo Abraham a Dios: ojalá Ismael viva delante de ti. Abraham pide por Ismael. Respondió Dios: ciertamente Sara tu mujer te dará a luz un hijo, y llamará su nombre Isaac. Nuevamente vemos aquí en Génesis 17 cómo el Señor, así como escogió el nombre de Ismael, escoge el nombre de Isaac. Ya sabemos entonces que estos dos hijos de Abraham fueron llamados así porque Dios así lo dispuso. Y confirmaré mi pacto con él, y como pacto perpetuo para sus descendientes después de él. ¿Qué quiere decir? Si va a confirmar el pacto, quiere decir que hablará con Isaac y le volverá a repetir el pacto. Lo vamos a ver más adelante. Y en cuanto a Ismael, por el cual Abraham había pedido, también te he oído, he aquí le bendeciré y le haré fructificar y multiplicar mucho en gran manera. 12 príncipes engendrará y haré de él una gran nación. Observen ustedes cómo está exponiendo que de él hará una gran nación. Mas yo estableceré mi pacto con Isaac, el que Sara te dará a luz por este tiempo el año que viene. Inclusive le dice ya el momento en que va a tener el hijo, y le da diciéndole que el próximo año, en el tiempo igual al que le está revelando en este momento,
le dice: en este tiempo tendrás a tu hijo. Sin embargo, ya sabemos que Abraham inicialmente se rió de esto. Continuamos. Pero observen ustedes que Ismael también será bendecido, será fructificado, multiplicado, y también tendrá 12 príncipes, y algo que está aquí escrito, y dice: y haré de él una gran nación. Génesis 17, 22, 27. Y acabó de hablar con él, y subió Dios de estar con Abraham. Entonces Abraham tomó Abraham a Ismael su hijo, y a todos los siervos nacidos en su casa, y a todos los comprados por su dinero, y a todo varón entre los domésticos de la casa de Abraham, y circuncidó la carne del prepucio de ellos en aquel mismo día, como Dios le había dicho. Era Abraham de edad de 99 años cuando circuncidó la carne de su prepucio. Ismael su hijo era de 13 años cuando fue circuncidada la carne de su prepucio. Y el mismo día fueron circuncidados Abraham e Ismael su hijo. Observen ustedes cómo aún la palabra de Dios hace mención de manera específica que el mismo día que Abraham fue circuncidado, Ismael también fue circuncidado. ¿Qué quiere decir? Que todo aquel que era circuncidado era señal de que estaba siendo ¿qué? Incluido en el pacto. Y no solamente era alrededor de Ismael, sino también alrededor de todos aquellos que vivieron en la casa con Abraham. Y todos los varones de su casa, el siervo nacido en casa y el comprado del extranjero por dinero, fueron circuncidados con él. Y así se termina el capítulo 17. Quiero yo, antes de continuar, porque vamos a continuar todavía, quiero yo hacer ver cómo la palabra de Dios nos señala a Abraham, el patriarca, el padre de la fe, y nos muestra que tiene a Sara, su esposa, a Agar, la esclava de Sara, egipcia, y tiene un hijo con Sara y tiene un hijo con Agar. Y vamos a ir analizando todas las circunstancias que estaban rodeando a estas personas que en este momento son los que conforman y que vienen a través de lo que vendría a ser la iniciación de dos grandes pueblos. Primero, sabemos que Abraham viene de la descendencia de Sem. Y sabemos que Sara es la esposa formal de Abraham y Agar es la esclava de Sara. En Génesis 16:2, y los voy a invitar que vayan a Génesis 16:2 para que lo podamos leer y recordar lo que está sucediendo ahí. Y después lo mismo va a suceder en Génesis 21:10. Nos vamos a dar cuenta que ya hemos dicho que cuando Sara entrega a Agar, lo hace de manera voluntaria para que se una a su esposo, y dice la palabra que le dé un hijo. ¿Qué significa esto? Cuando Sara le entrega a su esclava, y es la legalidad de ese momento, la manera de actuar es legal, es permitida, es aceptada por Dios, lo que le está diciendo es: Agar le dará un hijo a Sara. En otras palabras, Agar funcionará como si fuera un vientre de alquiler. Eso es lo que prácticamente, para explicarlo de una manera más clara. Si ustedes ven el cuadro, se van a dar cuenta, no, lo vamos a mostrar más adelante de nuevo, vamos a darnos cuenta que en 16:2 es lo que hace Sara, ¿no? Sara entrega voluntariamente para que el hijo que vaya a tener sea considerado hijo de Sara. Sin embargo, vamos a ver más adelante a través de la historia que este hijo no es considerado como hijo de Sara. ¿Por qué? Porque cuando ustedes van a ir en este momento a Génesis 21, versículo 10, si se van ustedes a Génesis 21, versículo 10, se van a dar cuenta de que Sara expulsa a Agar y a su hijo. O sea,
renuncia a que Ismael sea considerado hijo de Sara, renuncia a esto y prácticamente le devuelve lo que es la autonomía, la vigencia de Agar como madre de Ismael, y la expulsa, dice bien claro. Sabemos que la primera vez Agar huye porque tiene aflicción de Sara, pero esta vez ella es expulsada. ¿Por qué? Porque Sara ya decide no tener ninguna relación ni reconocimiento, ni querer compartir nada de lo que le correspondía a su hijo con Ismael. Por lo tanto, ese momento en que ella la expulsa, está renunciando a ese vientre que había usado, porque cuando el hijo que iba a tener Agar con Abraham iba a ser hijo de Sara, no iba a ser hijo de Agar, ¿no? Lo que hoy podríamos, para entender la figura, podríamos decir que la usó como un vientre de alquiler. Yo no puedo tener hijos, pues lo vas a tener tú, pero será mi hijo. Y eso es lo que sucede. Y en el desarrollo de ese momento ya estaba permitido hacer eso, y eran así como se consideraba. Es más adelante sabemos que cuando un hermano fallece y el otro hermano tiene hijos con la esposa del fallecido, y hemos visto más adelante cuando entremos a detalle de esta historia, sabemos que los hijos que tiene no serán los hijos de él, sino serán los hijos del hermano, para que la descendencia continúe. Esta era la idea en la que se mueve en el Antiguo Testamento con respecto a lo que son las descendencias. Y entonces así vamos entendiendo, volvemos al cuadro, vamos a ir entendiendo cómo es que Sara iba a tener un hijo de Agar. No es que Agar iba a tener un hijo o Abraham iba a tener un hijo de Agar. Inicialmente era Agar teniendo un hijo de Sara. Más adelante sabemos que cuando ella ya lo expulsa a Agar y a su hijo, entonces este deseo, inicial requerimiento que hace Sara queda sin efecto. Entonces Agar recupera lo que vendría a ser la maternidad sobre su hijo y es expulsada y sale del área donde vive. De Sara, entonces sabemos que posteriormente nace Isaac. Cuando nosotros vemos que nace Isaac, sabemos que como lo podemos ver si vamos a 19, versículo 17, al capítulo 17 al versículo 19, nos vamos a dar cuenta que dice: ciertamente Sara tu mujer te dará a luz un hijo y llamará su nombre Isaac, y confirmaré mi pacto con él. Y así como a Isaac le dio el nombre Dios, a Ismael también le dio el nombre Dios, y está en Génesis 16:11. O sea que ambos hijos tienen el nombre dado por Dios. Ambos hijos tienen una promesa de Dios de ser multiplicados, ¿no? O sea, a través de ellos vendrán pueblos. A través de ellos también habrá príncipes, habrá reyes. Y será, dice Ismael, una gran nación. Lo mismo que será para Isaac. Hasta ese momento sabemos eso. Sabemos que de Isaac más adelante van a salir los hebreos y de Ismael van a nacer los árabes. Esos son los pueblos que van a nacer. Isaac tiene un hijo que se llama Jacob. Este hijo Jacob, a su vez, es que después Dios le cambia y lo llama Israel. Y de Israel, cuando es llevado cautivo a Egipto, cuando inicialmente se mueve a Egipto y después pasa a ser cautivo en Egipto, de ahí comienza ya de los 12 hijos de Jacob, comienza la multiplicación, y sabemos que cuando es libertado, más de 400 años después, sale ya el pueblo hebreo. Ese es el momento en que sale el pueblo hebreo. Y después comienzan a formarse lo que son las tribus, las 12 tribus de Judá. Cuando se forman las 12 tribus de Judá es que realmente después de eso se instaura la religión de lo que es el pueblo de hebreo, y se llama la religión judía y pasan a llamarse judíos, que es como hoy, el día de hoy los llamamos judíos porque es la religión que profesan, ¿no? Y que viene de lo que es la tribu de Judá, el nombre, porque de ahí viene nuestro Señor Jesucristo también. Y sabemos que de Ismael vienen 12 príncipes, y en ese momento
después de que estos príncipes comienzan a tener sus pueblos y la multiplicación de ellos se llaman ismaelitas. El pueblo hebreo comienza a hablar la lengua hebrea y el pueblo de Ismael, los ismaelitas, comienzan a hablar o hablaban la lengua árabe. Ahora, ambas lenguas, la lengua hebrea y la lengua árabe, son lenguas que tienen el mismo tronco. Se le llama el tronco semítico de las lenguas. ¿Por qué? Porque las dos, ¿recuerdan ustedes cuando hablamos de la Torre de Babel? Entonces hablamos de la diversidad de los idiomas que se fueron dados en ese momento y cómo vino el desplazamiento de los pueblos a través de ello. Pues como ellos son descendencia de Sem, entonces ellos tienen básicamente el mismo tronco. Algunas tienen diferencias en los idiomas, pero tienen el mismo tronco. Para entenderlo así, podríamos decir que los que hablan el latín es como la lengua madre, la lengua que es el tronco de lo que vendría a ser el español, ¿no? Sabemos que el español tiene como tronco la lengua latín. Entonces, igual aquí, ellos se considera la lengua semítica, el tronco semítico. ¿Por qué se llama semítico? Porque viene de Sem, de lo que es el hijo de Noé, Sem. Por eso que ustedes ven y siempre se habla y se escucha de que ellos son semitas. Son semitas porque vienen de la descendencia de Sem, y lo son la lengua hebrea y la lengua árabe. Como ven ustedes, se va desarrollando a través de este tiempo, y en ese momento, hasta en este momento, vemos cómo caminan las cosas y vemos que todo sigue conforme Dios lo había programado. Entonces, cuando continuamos desarrollando la historia, sabemos que de lo que es el pueblo judío nace nuestro Señor Jesucristo, el Mesías, el enviado. Y a través de ellos, en el siglo I, tenemos nosotros en el año 300 aproximadamente, sabemos que a través del canon se forma lo que es la Biblia, lo que es el Antiguo Testamento, y posteriormente son adicionados los libros los libros del Antiguo y del Nuevo Testamento. Son adicionados y se es creada lo que es la Biblia, que es la que nosotros usamos el día de hoy, en el año 300. Sin embargo, sabemos que la Biblia está escrita por más de 40 autores, en un promedio de 1500 años. En lo que corresponde a los ismaelitas que hablan la lengua árabe, ellos en el siglo VI, en el año 600 aproximadamente, reconocen a Mohammed como su enviado, como un profeta enviado de Dios, y es él, un solo hombre, el que supuestamente recibe la revelación de Dios, y que él es el que escribe el Corán, donde se encuentran todas las disposiciones. Y obviamente en el Corán tenemos todo lo que es la palabra de Dios, todo lo que vendríamos a hablar de la parte primera de la historia. La Biblia, para nosotros, solamente nos habla de Ismael como último acto presente en la Biblia. Nos habla del día en que muere Abraham. El día de la muerte de Abraham, dice, estuvieron presentes Isaac e Ismael, sus dos hijos. Sin embargo, no tenemos en la Biblia ningún otro registro acerca de lo que es este pueblo. Sabemos que este pueblo, a través de Mohammed, creó la religión del Islam, a los que se les llama musulmanes. Y esta religión y este libro, el Corán, son usados por los pueblos árabes. Los pueblos árabes son los que realmente son la descendencia de lo que es Ismael, los ismaelitas, que podríamos decir que en un principio así se llamaban. Y ellos habitan en todo lo que son la ribera de lo que es en la parte del África. Sabemos que corresponde lo que es Egipto, Arabia Saudita. Todos estos lugares están poblados por árabes. Inclusive se movieron a la parte de lo que es Israel en el norte. Al norte de Israel se movieron también los pueblos árabes. Y todos ellos son una gran nación, como nosotros sabemos. Y sabemos que existe una rivalidad
hasta el día de hoy existe una rivalidad con los pueblos árabes. Los pueblos árabes están todo el tiempo tratando de combatir y tratando de derribar, de conquistar, de quitar del mapa a Israel. Y esto es algo que lo hemos visto y lo hemos leído, que su mano será contra todos y él tendrá la mano igual como dice la palabra en el capítulo 16, en el versículo 12 dice: y él será hombre fiero, su mano será contra todos y la mano de todos contra él, delante de todos sus hermanos habitará. ¿Por qué? Porque en realidad está delante de lo que es Israel y sabemos que está siempre tratando de ir contra él, porque su hermano de él es Isaac. Es algo que nosotros lo podemos palpar en la realidad. Sin embargo, sabemos que en los últimos tiempos tiene que haber una paz engañosa. Y en esa paz engañosa debe incluir a este pueblo fiero y aguerrido que quiere ir contra Israel, debe hacer la paz. A los pueblos árabes deben hacer la paz con Israel en una falsa paz que ya sabemos que no será verdad. Y es así como nosotros nos vamos a ir dando cuenta y nos estamos dando cuenta cómo es que hay dos líneas en las cuales hubo bendición, dos líneas donde nosotros no podemos ir más allá de lo que la palabra de Dios, no podemos reconocer más allá de la palabra de Dios. Para aquellos que no conocen el Corán toma la misma historia que hemos narrado en la Biblia, pero modifica las circunstancias. Sabemos que más adelante lo vamos a ver, Dios le pide a Abraham que sacrifique a Isaac. Sin embargo, el Corán nos presenta como que el hijo que iba a ser sacrificado iba a ser Ismael, no Isaac. En otras palabras, superpone la historia de Ismael sobre la historia de Isaac. Y se atribuye ser ellos los hijos de la promesa y no Isaac, como dice la palabra de Dios. Sin embargo, Dios no dejó de bendecir a lo que es la descendencia de Ismael. Pero sabemos que cuando hablamos de más de 40 autores, cuando hablamos de 1500 años de periodo de escritura, y sabemos que hubo intervención divina donde fue el Espíritu Santo usando a los hombres a través del tiempo, nos da a nosotros la confianza de saber que la palabra de Dios que seguimos es palabra verdadera. Sin embargo, el Corán fue escrito por un solo hombre y fue escrito en el año 600 después de Cristo, que fue la época en que habitó. Antes de ello no existía el Corán. Antes de ello no existía el Islam. El Islam es una religión creada, ¿no?, por lo que vendría a ser el llamado profeta Mohammed. Él fue el que creó el Islam y los llamó a todos aquellos que creen en el Islam, los llamó musulmanes. Y está dirigida principalmente para los árabes. No quiero decir con esto que todos los árabes son musulmanes y tienen como religión el Islam. No. Los árabes, si usted va al pueblo árabe, usted se va a dar cuenta que sí, la mayoría es musulmán, pero inclusive hay cristianos dentro del pueblo de árabe. Por eso es que nosotros podemos saber que estamos en el momento correcto, en la vía correcta, porque sabemos que algo que no se puede hacer humanamente es coordinar 40 autores y coordinar en 1500 años que se cree una historia correlativa, una historia donde no existe una contradicción, sino existe una correlación y nos va dando a nosotros la revelación que Dios ha puesto sobre su palabra. Por eso el día de hoy quería terminar con este cuadro para que realmente nosotros podamos entender, y no quería avanzar más porque vamos a seguir un poco más con la historia, pero quería detenerme para establecer. Se llama semíticos porque vienen de la ascendencia de Sem. Se le dice que son semitas porque son de la descendencia de Sem. Se dice que las lenguas tienen una raíz semítica porque son de la descendencia de Sem, porque a través de la Torre de Babel vinieron lo que es las lenguas, y ya le hemos hecho los ejemplos para entenderlo.
De eso se trata. Bueno, hermanos, he terminado por el día de hoy. Espero verlos el próximo martes a las 8:30 de la noche. Gracias por su atención. Dios los bendiga. Y yo proclamaré tu grandeza y tu poder y anunciaré